¿Listas? Estamos. Perdimos a una en el camino. Éramos 14. No, Rosario aquí está. Pues alguien, sí. Yo, la verdad es que yo también ando fatal con la conexión, ¿eh? Luego se escucha bien, luego cuando veáis el audio, el vídeo, si lo veis, os daréis cuenta que se escucha bien, pero os movéis como robots, todos. Creo que es en el mundo. El sistema se está cayendo. Lo logramos. Bueno, creo que fue gracias por compartir estos relatos. Tuve la oportunidad de escuchar a un equipo y pues tengo seguramente como ustedes muchos pensamientos. No sé si les dio tiempo para elegir alguna historia, pero si alguien de alguno de los grupos quisiera compartir su historia y que reflexionemos en torno a estas preguntas, que nos cuenten de manera general la historia y quién les contó esa historia, quién y cómo se cuentan las historias en su pueblo. Fue difícil llegar a la historia que hoy nos compartes, cuando escuchaste ese relato, quién es la protagonista o el protagonista, qué papel tiene la figura femenina, como que en general ir pensando en estas preguntas al momento de contar el relato. Incluso les comparto que Said nos compartió, como él le dijo, una historia real, una historia del contexto del proceso de su pueblo que se establece en España. Y eso es muy importante, cómo ir y vamos y venimos de esta memoria colectiva. Entonces, bueno, entonces escuchamos a uno y uno, a uno por cada equipo, ¿les parece? Entonces, quien quiera abrir el micrófono, puede hacerlo. ¿Quién quisiera? Pues tenemos primero que elegir, ¿no? Sí. Porque se contaron cuántos, 4 cuentos, no sé. O nos comparten de manera general y nos comparten también quiénes son las protagonistas o los protagonistas de esa historia. También puede ser alguien que quisiera dar un cuento, un resumen de las historias o algo que les haya llamado la atención. Lo importante es que también vayamos reconociendo en estas historias quiénes son las protagonistas, en qué idioma les cuentan, vayamos resaltando estos elementos. Bueno, empiezo yo. Bueno, gracias. Que yo hablo mucho ya, pero bueno. Es que yo he hecho una lista aquí, he escrito todos los cuentos. Pues, haya resaltado. Es que la mayoría de los cuentos son contados por las abuelas o las mamás. La mayoría no, bueno, excepto lo de Miriam, que es el dios del océano, Actini, ¿no? Actini. Pues la mayoría son cuentos que están transmitidos por las mamás y las abuelas. Pues había un cuento también que es Shtabai. Es una mujer también que da miedo, nos dice nuestra compañera, no me acuerdo, no la veo. ¿Dónde está? Liz Carrillo, seguramente. Sí. Gracias, Liz. Da miedo a los hombres, sobre todo los hombres alcoholizados y todo eso. Pues eso, entonces había también los nahuales. Es un cuento de unas mujeres que se transforman en animales, eso sí, ¿no? Corregidme, si no, a veces la cabeza no la tengo muy clara. En animales se van a las casas, se llevan a los niños, por ejemplo, no bautizados y todo eso. Ahí hay un poco de colonialismo, más o menos. Pues las mujeres también
tienen que decir unas plegarias de protección para que los niños, para que los nahuales o las nahuales o los, me corrigen, para que no llevan a los niños, sobre todo que no estén así fuertes y todo eso. Eso, gracias. Gracias. Luego había Adelante. también el cuento de Miriam, me acuerdo, es un dios que a veces la gente del pueblo así oyen a un trueno, un grito así especial del océano, y eso quiere decir que este dios necesita sacrificios, ¿no? Y lo que hacen las mujeres, seguro que en el pasado había sacrificios humanos, no sé, o también animales. Ahora, me corriges, Miriam, ahora las mujeres lo que ponen en el altar son inciensos Incienso. y hacen ofrenda, inciensos, sí, inciensos, y hacen ofrendas así para que el dios ese se calme, ¿no? Pues eso, yo he hablado sobre Teriel, que es un monstruo así, humano, pero mujer, bruja, que nos contaban las abuelas y las madres. Pues había una viuda en el pueblo y tenía muchos problemas, y para sacarse adelante se ha ido a esta bruja para que la ayude, ¿no? Entonces han hecho un trato entre ellas, le han dicho, yo te ayudo a sacarte adelante, pero me das a tu hijo una vez que te saqué. Pues trato hecho, pero antes que la viuda, así todos esos problemas sean solucionados, ha susurrado así a la oreja de su hijo, diciéndole, pues mira, tienes que mamar del seno de Teriel, que es el monstruo, ¿no? Para que no te come. Eso es una creencia así en el pasado, en la mitología kabil, que cuando un niño, mama del seno de una madre, de cualquiera, pues será tratado como su niño. Por eso, pues se salvó la viuda y se salvó su hijo también de ser, bueno, tragado por Teriel. Pues eso, como he dicho antes, es más o menos, la mayoría son mujeres, los protagonistas o las protagonistas de esos cuentos, sí, contados por madres y abuelas. ¿Qué más? Yo lo escuchaba cuando estaba joven, de verdad, porque ahora no se cuentan más. Y eso, y yo digo que es la personificación de más o menos de la antimujer, y la que se niega a todas esas mujeres monstruos, ¿no? Se niegan a esclavizarse a la comunidad de la mayoría que son hombres, pues la mayoría también en esos cuentos, ahora estoy haciendo un estudio, parece como si viven en la naturaleza, sobre todo en el bosque, pues le gusta devorar a los niños pequeños. Por eso decía yo que es una manera de dar miedo a los niños y las niñas también, para que hagan las tareas, estudios, dormir y todo eso. Pues eso, yo creo que son mujeres independientes, porque a esta época, la verdad, ahora que lo pienso, esa mujer, esa Teriel, por ejemplo, nos daba miedo. Ahora que lo reflexiono de una manera feminista,
digo que son mujeres independientes, que no tienen marido, libres y autónomas, que pueden vivir solas, ¿no? Eso. Y la mayoría de esas mujeres, pues, no dan luz a niños machos, niños machos. Por eso, en la creencia de mi pueblo, por ejemplo, las mujeres que no dan luz a niños machos, pues están rechazadas. No sé, seguro que en muchas otras comunidades es así, ¿no? Pues ellas, para transgredir un poco a esa exigencia masculina, pues se van y viven solas. Esa Terrier, por ejemplo, ha dado luz a una hermosa niña que se llama Nuya, por ejemplo. Pues eso, pero muy, muy guapa. Y su madre tenía el monstruo, casi así muy, muy fea, pero ella puede dar luz a una hija, pero guapísima, eso. Y yo creo que, un poco analizar un poco la cosa, las mujeres kabiles, yo creo que usaron unas estrategias a través de la narración de esos cuentos, para un poco inculcar sus propias representaciones de las relaciones de género entre hombre y mujer, y también quizás denunciar un poquitín al régimen patriarcal de, de nuestros padres y de nuestra sociedad. Por eso usan a una mujer poderosa, tiene magia, puede hablar con los jinns, con los fantasmas, pues tiene también otro mundo espiritual que los hombres no pueden alcanzar. Eso es un poder. Por eso los hombres y también las mujeres las tienen miedo, ¿no? Y eso, pensándolo así, yo creo que es feminismo puro. Gracias. Gracias. Gracias a ti por compartirnos. Bueno, tenemos las 11, nuestras sesiones, perdón, ya tenemos 2 horas, 11 para mí. Pero si ustedes tienen tiempo, podemos ir finalizando, y si el otro equipo nos quisiera compartir el cuento o una generalidad o lo que le llamó la atención de estos relatos, rescatando algunas de estas preguntas. Si tenemos tiempo aún, quizá nos podríamos dar 10 minutos más y ya, intentamos concluir para no cortar la sesión repentinamente. Nosotros, igual en nuestro grupo, te ponemos a ti que has escuchado las 3 historias, ¿no? Podrías hacer un resumen, porque yo tengo Las Brujas de Rosario, que me ha encantado, y luego tengo el Cóndor de Verónica, que también me ha encantado. Entonces, Yamili, ¿podrías hacer tú, que has estado en nuestro grupo, un resumen? ¿Qué dijo La Bruja de Rosario? Claro, no hay bruja. Uy, qué difícil tarea. Bueno, en general, creo que en este grupo estuve varias perspectivas, porque hubieron historias como La Bruja, estuvieron historias que remontan a recordar esta memoria colectiva transmitido por las abuelas, pero también por otra parte tenemos en donde la historia de Said, como también muestra esos privilegios de que puede transitar por el mundo. Por ejemplo, muestra el derecho a la educación, quienes niños, niñas pueden acceder en la historia de Said, una historia real, acceder a la educación, por ejemplo. Sofía nos compartía que pues ella, al nacer en un ámbito, convivir más con papá, mamá, y no con abuelas o abuelos, pues los relatos se hacen más difíciles de encontrar. Creo que yo les compartiría estas generalidades. También
cómo estas historias están atravesadas por el colonialismo, cómo se veían a las mujeres ancestralmente, y cómo a partir de historias coloniales violentas, entonces cómo se les empieza a nombrar a estas mujeres en una lógica de lenguaje como brujas, como malas, como solas. Y bueno, lo que yo resaltaría de lo que yo escuché del grupo, si alguien quiere compartir algún otro aspecto que les haya llamado la atención. Bueno, no, solo quería añadir una cosilla. Sí, adelante, Sai. En cuanto a Nahuel, que somos de la misma cultura, pero seguramente hay una pequeña diferencia entre el amasíes que él habla y el amasíes que hablo yo. Pero en cuanto a cuentos, yo he crecido con el miedo a la bruja Shakndisha, ¿vale? Que me decía, pero he vivido con el miedo de que viene el lobo. Entonces yo estaba entre el lobo y la bruja Shakndisha, ¿no? Entonces, y siempre la mujer. Y el hombre era cuando venía papá, entonces te defendía del lobo y te defendía de la bruja. Con esto afortunadamente, ahora quizás ese tipo de cuentos, ese tipo de cosas ya no, al menos en torno yo no noto, por ejemplo, hermanos hablarles a sus hijos de esa forma. Sí, también en el idioma en el que se cuentan. Rosario nos compartía que la historia que fue su bisabuela, se la había contado. Y bueno, ya intentemos concluir al menos estos espacios de ayer y hoy. Pues hablamos sobre el concepto de género, feminismo comunitario, la interseccionalidad. ¿Se acuerdan que ya estábamos viendo sobre los derechos y sobre los privilegios y las opresiones? Entonces aquí tenemos una imagen. Si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces son privilegios. ¿Se acuerdan ayer cómo hablábamos, cómo nos atravesaban mujeres y hombres las diferentes, una diversidad de condiciones? Mujer, personas discapacitadas, lengua, condición social, entre otros. Y bueno, también pues con estas acciones y con esta perspectiva con enfoque de género, de los feminismos, pues también se le está dando visibilidad, y Verónica nos decía, lo que no se nombra no existe, y por eso es importante poder en nuestros trabajos, en los procesos que nosotros estamos construyendo la perspectiva. Y así se le da reconocimiento a las mujeres rurales, por ejemplo, a las mujeres campesinas, a la diversidad, y bueno, se va nombrando. Aquí otra palabra que Leticia nos recordó hoy. Nosotras vivimos en territorios, así sea un territorio urbano, un barrio, una colonia, un territorio rural. Recordar que, como dice aquí, ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista, y con esa perspectiva cada vez hablamos de este territorio cuerpo, para continuar esa defensa del territorio tierra, por ejemplo. Entonces, estos feminismos que aquí le llaman decolonial, que nosotras hemos visto con el nombre de feminismo comunitario, feminismos comunitarios, nos permite hacer estos análisis. Y también aquí una imagen que refiere a la equidad. Y hace rato ustedes, bueno, aquí estábamos hablando de estas desigualdades y de la equidad de género. ¿Cuál es cuando nos atraviesa una desigualdad de género? ¿En qué opciones pensamos? ¿Quién somos iguales como personas y como personas que viven un contexto, pero qué soluciones pensamos? Y estas imágenes nos llevan a repensar esas posibles estrategias cuando nos encontramos ante una desigualdad de género. Estas personas que son de diferentes cuerpos, seguramente
quién sabe, puede ser que son diferentes personas simplemente. ¿Cómo le buscamos las soluciones? Miren, aquí detrás de las bardas, y aquí tratando de buscar escalones, y aquí cómo con existencias vamos creando estrategias para ir pues haciendo frente a estos procesos. Y bien, ahora sí, pues agradecerles estos momentos de reflexión, de compartir entre todas para ir comprendiendo y creando, reinventando, repensando los conceptos, y lo importante es cómo relacionamos esos conceptos y nuestros contextos y la realidad, y cómo la realidad también modifica estos conceptos. Entonces también vamos a intentar en una palabra, como una manera de ejercicio, como lo hicimos ayer, qué nos llevamos o cómo nos vamos de esta sesión. 1 o 2 palabras. Nos vamos a seguir viendo en próximas ocasiones. Entonces, podemos hacer la ronda rápida de intentar decir. Rosario, ¿nos quieres compartir? Sí, voy a ser breve por el tiempo. Bueno, yo me voy muy contenta, muy satisfecha, y quiero compartir con ustedes que el contar esa historia que me contó mi bisabuelo fue como vivir esa conexión nuevamente con ella. Entonces, volver a recordar todo lo que ella me enseñó, todo lo que ella compartió conmigo. O sea, me voy satisfecha, me voy contenta. Volví a ver a mi abuela a través de su historia que ella me contó. Gracias, Rosario. Daniela, ¿nos compartes? Bueno, pues yo me voy también feliz, realmente llena de más sabiduría, o sea, he aprendido más cosas de las demás personas y agradecida sobre todo, ¿no? Por compartir todo lo que saben y todo lo que conocen. Gracias. Said. Bueno, como has dicho en una palabra, conocimiento, sin duda. Lleno de conocimiento. Gracias. Miriam. Yo me voy con una sola palabra, esperanza. Me dan esperanza que sí puede haber otra realidad para cambiar el mundo. Gracias. Verónica. Bueno, yo me voy con muchos retos. A partir de ahora ir aplicando todo lo que he aprendido de todos y de todas. Bueno, retos diarios. Cristina. Bueno, agradecida más que todo con cada uno de ustedes y me voy con todo lo aprendido y a seguir adelante, ¿no? A seguir más que todo reflexionando todo lo que está a punto de perderse, muchas cosas, como hablábamos de los cuentos, ¿no? Entonces, a veces antes que se desaparezcan pues, nuestros abuelitos que están todavía vivos, a seguir sacando lo que deberíamos, ¿no? Y tener, por lo menos, quedarnos con lo que tienen ellos y por lo menos nosotros cuando ya estamos un poco más mayores para contarles a nuestros hijos o nuestros nietos que tendremos en el camino. Muchas gracias. Leticia. Para mí, yo chica Alicia Laura, que es una palabra que significa como fortalecida del corazón por toda la sabiduría que he escuchado pues en esta sesión. Gracias, Leticia. Liz. Yo me voy agradecida, aprendizaje y con una conexión de ustedes. Yosbotic. Paulina.
Bueno, yo me voy en 2 palabras, diría agradecida por haber podido compartir espacio con tantas personas que tienen y que se abrieron desde sus culturas para poder compartir. Y en la otra sí he de ser sincera, contenta de haber conocido, aunque sea muy poco, a tantas mujeres que tienen sus pensamientos tan claros y que aplican, como decíamos, la perspectiva de género se pudo entrever así que son mujeres que tienen muy claro para dónde van, que están muy empoderadas y eso a mí me provoca mucha esperanza. Gracias. Norma. No son Román Tapacha, Pachichaza Sinchikuseiwan, muy agradecida desde el fondo del corazón de conocerlo, de escuchar cada experiencia y que tiene cada uno de ustedes desde su contexto, su cultura, toda la riqueza y feliz y con la esperanza de seguir compartiendo y seguir fortaleciendo este encuentro cultural, ¿no? Que están viendo siempre para el fortalecimiento de nuestras lenguas y culturas. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Sofía. Bueno, agradecida y bueno, quedando con dudas, pero aprendiendo, ¿cierto? Siempre el aprendizaje es bueno. Agradecer el espacio que se ha dado para compartir diversas experiencias, escuchar, creo que es tan importante y bueno, reflexionar sobre temáticas que aquí se han hablado. Esperemos que, bueno, se siga fortaleciendo el trabajo, que bueno, las mujeres indígenas, las vulneradas, las invisibilizadas, podamos en algún momento, ¿cierto?, tener este derecho y esperar que las generaciones futuras que vienen de niñas puedan tener una igualdad, ¿cierto?, o alguna, por lo menos una mínima igualdad se puede decir en cuanto a derechos entre hombres y mujeres. Eso. Sofía, ¿cómo nos vamos? ¿Andas por ahí? Creo que me has nombrado, ¿verdad? Sí, tengo problemas de conexión y por eso he apagado la cámara, perdona a todos. Mi palabra sin duda es enriquecimiento, es muy agradecida también, pero vamos, enriquecedor totalmente estas 2 sesiones que hemos tenido ayer y hoy para seguir construyendo mi yo de cómo quiero ser, cómo voy a ser y a seguir aprendiendo también, compartiendo estos espacios con todos vosotros. Gracias. Y yo también me voy con retos y fortalecida. Entonces les agradecemos. Maiteder, ¿hay algún aviso? No, bueno, con esto, no, ¿verdad? Con estas 2 sesiones que hemos preparado Yamil y yo, pues queríamos dar pie, sin más, tal y como dije en la presentación del curso, sin dar ninguna lección, solo dar pie a una reflexión que cada uno tiene porque cada uno tiene que construir su visión y su forma de ver la vida, ¿no? Pero bueno, nos seguiremos viendo. El curso, como sabéis, ya está en marcha, ya están los módulos, el primer módulo ya está abierto, así que nos iremos reuniendo en el camino. De todas maneras, Yamili, sí que quería comentar que, bueno, tal y como he dicho antes, la grabación del curso de ayer ya está en la plataforma. La de hoy la subiremos yo creo que el viernes a la mañana. Y también Yamil y yo ya os avisaremos, pero iremos compartiendo más igual algún otro documento, algún video o alguna información o documento que veamos que es interesante, pues también lo compartiremos por la plataforma. Bueno, pues gracias y nos vemos a la próxima. Qué gusto conocerles. Adiós. Buen día, buen día. Adiós. Adiós. Buen día. Adiós. Qué gusto. Malo. Malo.